Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Te noto sorprendido. Sí, estoy un poco sorprendido. Pensé que iba a llegar Juan Lalo y no tú. No, de verdad que no caché. No, lo que pasó es que Juan Lalo me llamó y me dijo que esta última semana había estado trabajando en el cortometraje. Y tú sabes, como ¿Ya? él es tan famoso, tuvo que ir a recibir un par de premios a Canadá y a Europa. Entonces anda Me imagino. viajando, los paparazzi lo andan persiguiendo, sacándose fotos, anda dirigiendo y Ah, produciendo claro. temas de cine. Entonces yo le dije, ¿sabéis qué? El colmo ya, que dejé al Sebastián ahí sin tu intervención, así que ahora yo voy a grabar el próximo capítulo con el Seba. Se agradece mucho. Así yo te puedo dar toda mi sabiduría bien limitada en cuanto a videojuegos, debo decir, pero aquí estamos. Pero mira, lo importante es que acá vamos a aprender entre los dos y vamos a conversar alguna cosa entretenida. Sí, yo de lo que más he aprendido en este podcast es de videojuegos. Yo soy bien casual para jugar. Y cada vez que converso contigo o escucho este spin-off en particular o los capítulos que hemos escuchado el podcast original, digamos, con Senen, que hablamos de plataforma y todo eso, yo no sabía que este mundo de los videojuegos era tan grande. Y siempre, todas las semanas, me voy sorprendiendo eso. Por eso quise participar ahora y quitarle el puesto a Juan Eduardo, a ver si después tú me consideras como un panelista que da más valor a esta conversación, aunque sea menos famoso. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque la fama de Juan Lalo yo creo que atrae gente. Ah, bueno. Pero después de este spin-off yo me puedo hacer un poco famoso también. Vamos a ver. Sí, no sé si nivel Juan Lalo, pero sí. Voy a tratar de competir. Igual te tengo Claro. unos datos buenos. Igual leí un par de cosas. Estudiaste para venir Sí. a... Sí, Ah, qué por bueno. supuesto. Tengo que hacerle el peso a Juan Lalo. Tengo que estudiar un poco. Mínimo. No va a llegar tan con las manos vacías. Sí. Oye, antes de partir, sí, yo quería hacerte una preguntita. Dale. ¿Qué es lo más sorprendente que has encontrado tú en un videojuego? Lo más sorprendente con respecto al videojuego en sí, porque hay varias cosas que me han sorprendido en los videojuegos, pero por ejemplo, me acuerdo cuando jugué GTA, todas las cosas que uno puede hacer en ese mundo abierto, para mí mi mente explotó. Me acuerdo que en algún momento en el GTA tú corrías y te ibas donde, digamos, una trabajadora sexual. No sé si puedo decir esto ahora, pero te ibas ahí como en alguna parte oscura, pero podías hacer de todo en el GTA, básicamente. Y eso para mí como que cambió un hito en mi cabeza. Es una de las cosas que más me sorprende en los videojuegos. Lo jugaste de grande, me imagino. Andar haciendo esas cosas Sí, lo de jugué. chico, ¿no? No, lo jugué grande. Y no sabía nada, era para mayores, no sé, de 16 yo creo, no tengo idea. No, de 18 debe ser, si el GTA es bien agresivo también. Sí, ¿tú creí? No tiene tanta cosa explícita el GTA. Igual está como caricaturizado. Los últimos son para adultos, sí. Pero los primeros no sé si tanto. Porque son un par de puede ser, pixeles ahí cayéndose al suelo. Tampoco es tanto. Un pixel robándose un pixel más grande que un auto. Claro. Pixel rojo ahí, chao. Puede ser. Yo creo que a mí, fuera de la sorpresa que me trae la trama, porque hay muchas tramas que yo he quedado así como, ¡oh! ¿Qué fue lo que pasó? O la tecnología, porque por ejemplo, la tecnología de realidad virtual, los lentes que se ponen, Sí. que me pongo en el Play, bueno, eso también para mí es otra cosa, otro nivel. Oye, cuando te ponías esas cuestiones y tenías unos juegos que tienen así pues, acantilados y tú como que miráis para abajo, a mí me da vértigo. Es bien cuático lo que pasa. Esa tecnología es increíble. Yo siempre lo he dicho, Sí. creo que lo dije en algún capítulo del podcast. Yo cuando jugué con lentes Resident Evil, no pude salir de la casa, no podía salir de una habitación, estaba pero muerto de eso. No sé, hay cosas como esas innovaciones creo que me han sorprendido en los juegos. Fuera de, bueno, tecnología, trama y algunas features de los juegos. Por ejemplo, en el último que jugué, Leyenda de Zelda, no sé, hay unas cúpulas de hielo grandes y uno acerca una antorcha y la cúpula se derrite. Que puede sonar muy lógico lo que estoy diciendo, pero Claro. es como que en el juego no es obvio que tú al acercarte con una antorcha derrita el hielo, no es obvio. Y como que Claro. en Leyenda de Zelda uno va descubriendo estas pequeñas cositas que hacen, no sé, si tú vas en la nieve caminando y tú cambias tu espada normal por una espada de fuego, se te quita el frío, porque se te prende la llama de la espada. Entonces Claro. como que esa interacción con el entorno es algo que a mí en Leyenda de Zelda, en el de Nintendo Switch, ¿cómo es que se llama? The Breath of the Wild. Ese, The Breath of the Wild, ese me sorprendió. Uf, increíble. Sí, en términos de interacción con el videojuego mismo, Nintendo es muy bueno para lograr ese como Sí. engagement, y Breath of the Wild cómo está construido los puzzles y cómo está construido el mundo en forma de puzzle, es maravilloso.
Sí, de acuerdo. A mí eso me ha sorprendido un montón. Hay estas cosas que me han sorprendido en realidad. Yo me acuerdo que el videojuego que más me sorprendió fue hace muchos años, uno que se llamaba Apache Longbow, que se trataba de manejar un helicóptero. Un helicóptero Apache, por si no te sorprende. Pero Okay, lo que más me sorprendió... No lo esperaba. Lo que más me sorprendió... lo que más me sorprendió era que era hiperrealista. Era el primer juego que yo veía que tenía que saber exactamente cuáles eran las teclas que había para hacer partir los motores, para poder, ¿cómo se llama? Para poder echarlo a andar, que tenéis que mantenerlo equilibrado, y tenéis que estar haciendo toda la cuestión. Me costó caleta poder levantar ese helicóptero. Y en realidad es porque tenía un tutorial y yo me lo salté. Y... Como el 99% de la gente. Como el 99% de la gente, y no podía, y como que me levantaba 2 metros y se daba vuelta el helicóptero y me moría al toque, porque obviamente no estaba haciendo las cosas en el orden adecuado. Así que nada, pues tuve que hacer el tutorial. No me quedó otra. Era como un simulador, ¿no? Es un simulador de helicóptero, pero es de los primeros que yo vi que eran tan realistas, que tenía que hacer todas las cosas en orden y toda la cuestión. Los gráficos no eran tan buenos, porque yo soy medio viejo para mis cosas. Era más o menos antiguo el juego, pero la innovación de que tengáis que hacer las cosas así como real y te sentíais como, oh, soy un gallo que vuela helicópteros Apache, sé cómo volarlo. Te sentíais bacán. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que cuando jugaba el simulador, el Flight Simulator también, que es el clásico de Microsoft, claro. Yo juraba que podía volar un avión. Cosa que está bastante lejos de la realidad. Sí, obvio que sí, pero te sentíais bacán. Sí, me creía piloto. Bueno, pero de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de sorpresas en los videojuegos, particularmente de Easter eggs y de todas las cosas estas que están escondidas en los videojuegos. Ese es un tema muy entretenido. Probablemente no le hagamos justicia al tema porque la cantidad de Easter eggs que hay en todos los videojuegos es muy grande. Pero vamos a partir con los primeros. Ya que tú dijiste que habías estudiado, ¿sabes cuál es el primer Easter egg que hay en la industria? Por supuesto que sé. Para que veas que me estudié este tema, cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de esto. El primer Easter egg de la historia es un Easter egg que apareció en un juego que se llama Adventure. Ya. Y que era básicamente, creo que lo influenció Atari. Y que es básicamente que tú puedes ver los créditos. Porque antes, lo que entiendo es que antes los juegos no tenían créditos. No sabía quién lo creó o quién lo desarrolló. Correcto. Y en este juego Adventures, que era de 1979, tú te podías ir a una pantallita diferente al juego que decía creado por Warren Robinet, que era el creador del juego. Entonces era como una pantalla escondida, que fue el primer Easter egg de la historia. ¿Te sorprendió, no? Sí, me sorprendiste, la verdad. Pero tengo que decirte que estás parcialmente correcto. Parcialmente, ok. Porque sí, técnicamente es el primer Easter egg. Ya lo vamos a ver después. Pero este no es el primer Easter egg de la historia. No es el primer Easter egg que aparece en un videojuego. Y no es ni siquiera el primer Easter egg de Atari. ¿Y cómo es el primero de la historia y no el primero en un videojuego? No es el primer Easter egg en un videojuego. Y eso que me leí varios libros, me leí como 3 libros sobre Adventure. Para decir. Pucha, tus libros no estaban tan en lo correcto. Incluso aparece Adventure como el primer videojuego que tiene un Easter egg en un libro que se llama Ready Player One. No sé si lo leíste. Es una historia en un ambiente distópico. Es súper choro. Y ahí aparece la referencia al primer Easter egg de la historia, como que fuera este Easter egg que está en Adventure. Pero ese no es el primer Easter egg de la historia. A ver, ¿cuál era? El primer Easter egg de la historia depende de si lo tomas como Easter egg que está en un videojuego o que está en un programa, digamos. Pueden ser dos diferentes. Si estamos hablando de un programa, hay un comando que se utilizaba en la PDP 6, creo. O se empieza a utilizar desde la PDP-6. ¿Qué es la PDP-6? La PDP-6 es una computadora muy vieja. Es de las primeras computadoras personales, con todas las comillas del mundo. Eran como unos gabinetes gigantes donde estaban las computadoras. Eran como computadoras medio mainframe, pero no eran así salas. Entonces por eso eran computadoras más chicas. Eran como roperos en vez de salas. Esa era la gran innovación que tenían las PDP. Pero un gran por eso podíais tener una en tu casa, digamos. Ok. No era que la podías poner arriba de tu escritorio, pero la podías tener en la casa. En la PDP tiene un comando, que es el comando make, que es un comando que se utiliza todavía hasta el día de hoy en desarrollo, que te ayuda a compilar y a crear el software que tú estás haciendo. Ok. Si tú por alguna razón tenías un archivo que se llamaba love, y tú hacías make love, el programa te contestaba y te preguntaba, not war, y después se desaparecía.
O sea, tú le ponías hacer, porque el botón make es hacer, y buscabas Sí, un mira, lo libro. que pasa es que yo creo que hay que ver la referencia, porque es como una frase que en los años 70 estaba muy difundida en la cultura más bien como hippie, que decía make love Claro. not war, y eran todas unas señales como de protestas por la guerra de Vietnam y todo el cuento. Entonces introdujeron esa frase que es como, Icónica. claro, hagamos el amor, no la guerra. Esa frase icónica la introdujeron en este programa y es bastante chistoso. Y hasta el día de hoy, si tienes una PP6, cosa que dudo porque nadie tiene, ¿verdad? Podéis ver este easter egg. Está bueno ¿Sí? porque pasar de algo serio, colocarle un poquito de comedia a algo serio en esos tiempos, cuando está todo empezando, no era tan fácil, yo creo. Claro. Y hay que ver si es que este es el primer easter egg. Este es el primer easter egg del que se tiene registro, pero no sabemos si es que es el primer easter egg, porque el problema de los easter eggs es que están escondidos. Entonces, Sí. no necesariamente se sabe cuál va a ser. El primer easter egg que aparece en un juego de Atari aparece en el año 77, que es un juego que se llama Starship One, que es un arcade en realidad. No es un juego para la Atari 2600. La 2600 no existía en esa época. Entonces en este arcade, cuando tú mantenías apretados unos botones, colocabas una moneda y te ibas a jugar en un determinado nivel, aparecía una cuestión arriba que decía hola Ron. Y Ron era el desarrollador de ese videojuego. Y que programó eso para que el programa lo saludara cuando él entrara a jugar. Y se le quedó ahí. Y se le quedó ahí. O sea, a ver, déjame ver si entendí bien. Él programó un arcade de estos juegos de que uno jugaba en la calle. O sea, en los locales de videojuegos. Y él programó su propio nombre, Hola Ron, y se le quedó ahí. Es que yo creo que lo dejó ahí. A propósito. Ah, ok. Pero no era que cuando llegara a jugar, cuando tú solamente ponías la moneda, sino que tenías que hacer otras cosas antes. Tenías que meter la moneda, pero cuando tenías los botones apretados. Está bueno. Entonces, ese es el primer easter egg de Atari. Ahora, ¿por qué todo el mundo dice que Adventure es el primer easter egg de la historia? Porque yo creo que es el más importante de la historia, sí. Tiene muchas implicancias. Como tú decías, en esa época los videojuegos no mostraban quién era el desarrollador, quién era el diseñador del videojuego. Todo lo hacía una pura persona en realidad. Diseñaba el código, el sonido, toda la cuestión. No lo hacía un equipo, lo hacía una sola persona. Y por miedo a que esa persona se la llevaran desde otras empresas que estaban desarrollando videojuegos, no ponían el nombre. Además, no pagaban royalty. Si tú hacías un juego, te pagaban tu sueldo y no te pagaban un porcentaje no te pagaban un porcentaje del royalty, como para tu creación, ¿cachai? Entonces, esta es la primera vez que alguien como que se rebela contra esta práctica que tenía Atari. Porque Atari más encima había cambiado de manos. En esa época, Atari ya no era de Nolan Bushnell, que es el creador de Atari, sino que lo había comprado Warner Brothers, Warner Corporation. Y Warner Corporation había mandado a un montón de ejecutivos y tenía mucho susto de que les pasara lo mismo que le estaba pasando con las películas, que estaban pagando mucha plata en royalty. En royalty a los directores, a los creadores de la historia, a los artistas. Pagaban mucho royalty por las películas que generaban. Y decían, esto no es una industria creativa, sino que es una industria como de manufactura en serie. Entonces no vamos a pagar royalty. Y el hecho de poder delistar a alguien como el creador de un videojuego significa que tú estás reconociendo que tuvo una actividad creativa en su desarrollo. ¿Cachai? Por eso no lo listaban de manera oficial a los desarrolladores. Y los trataban mal. Los trataban muy mal. Una de las razones por las que se crea Activision, por ejemplo. ¿Cachai Activision? Activision es una empresa de desarrollo de software de videojuegos que actualmente existe, ¿no? Es grande. Sí. Sí, yo he jugado varios juegos. De hecho, creo que ahora está fusionada con Blizzard. Que Blizzard es la de World of Warcraft. La de World of Warcraft. También es uno de los más grandes desarrolladores probablemente hoy en día, ¿no? Claro, entonces ahora creo que se llaman Activision Blizzard y están fusionados. Y son una sola empresa de videojuegos. Ok, Blizzard, sí. Bueno, los creadores de Activision estaban medio chatos con Atari, con la dirección de Atari que era de Warner Brothers, de que hacían todas estas cosas que las encontraban como media dictatoriales y que no le daban el crédito y no le daban revenue. Y los creadores de Activision, que eran 4, bueno, no me voy a meter mucho para que después contemos la historia bien de Activision, pero los creadores de Activision le hacían a Atari como el 60% de todo su revenue por los juegos que desarrollaban ellos. Eran los mejores juegos, los desarrollaban ellos. Y en el momento en que este tipo
hace ese easter egg en Adventure, como que estos gallos se envalentonan y dicen no. Dijeron, vamos a hacer valer nuestros derechos y vamos a pedir royalty y vamos a pedir que aparezcamos ahí en la portada y que aparezcamos como los creadores y no sé qué. Y Atari les dice que no y estos tipos agarran y se van y forman Activision. Eso es la versión corta de la historia, digamos. Pero el hecho de que hayan puesto este easter egg en ese juego hace que se gatille la creación de Activision y de ahí para adelante como la primera empresa que crea juegos como un third party. Es la primera empresa que no es dueña o relacionada del creador de la consola, sino que es absolutamente aparte del creador de la consola, pero crea juegos para la consola. Ese es Activision, antes. Activision. Mira, o sea, en este caso, Warren Robinet, que era el que escribió este juego, fue creado por Warren Robinet, fue un pionero de los derechos de la creatividad al final. Claro. Incluso después de que termina de hacer Adventure, el tipo renuncia. Porque estaba chato con las prácticas de Atari. Mira, tuvo coraje. Tuvo coraje para cambiar las cosas. Admirable. No tenía idea que existía Warren Robinet. Oye, en todo caso, tengo un problema con el concepto de easter egg en sí. ¿Ya? Porque lo he visto en varias partes. Y el easter egg finalmente ¿cómo se define? O sea, porque es algo que netamente está escondido en el juego. ¿O es algo que puede ser cualquier cosa en el juego? ¿Un feature o algo así? ¿O es algo que referencia a otro juego o a otra cosa? Puede ser una película o qué sé yo. Lo que sé es que Easter egg significa huevo de Pascua. Obviamente, digamos, partamos por ahí. Y que el huevo de Pascua en religión católica o religión cristiana son huevos que se esconden y son como una sorpresa y los niños los salen a buscar. Entonces, esencialmente es una sorpresa que está escondida en alguna parte. Y en este caso hay easter eggs que están en las películas, que están en un montón de cosas, y dentro de eso los videojuegos, ¿cierto? Claro. Pero el easter egg en sí es algo que está netamente escondido dentro del juego, cualquier cosa que esté escondida dentro del juego, o es algo que está escondido pero que hace referencia a otra cosa fuera del juego. No sé si... Sí, yo creo que tiene que ver como con la dificultad, más que nada. El primero que acuña el término es un tipo que se llama Steve Wright. Y Steve Wright era director de diseño o de director de creación de videojuegos, de diseño de videojuegos en Atari, en la época en que salió Adventure. Y resulta que cuando encontraron el easter egg en el juego, él tuvo que hacerse cargo como de la prensa y de salir como a defender o a justificar en el fondo. Entonces, ahí es donde este tipo dice que es como encontrarse algo importante, pero que te cuesta encontrar. Que es como levantarse a buscar estos huevos de chocolate en la época de Pascua. Y por eso de ahí en adelante le empiezan a decir que es un easter egg. Entonces, cuando se acuña el término easter egg es en el momento en que sale este juego para Adventure. Por eso es que técnicamente el primer easter egg es el de Adventure, porque antes no se llamaban easter egg. Eran cuestiones que estaban escondidas, ¿cachai? El problema de la definición de easter egg es que, tal como tú dices, es muy, muy amplio. Cualquier cosa que esté escondida y que sea de difícil acceso en un videojuego o en cualquier parte en realidad. Porque hay easter egg, ponte tú, hasta en Google. En el google.com, en el buscador, hay easter eggs. Yo lo he visto. Ese que gira la pantalla, por ejemplo, ¿no? Sí, pero hay cosas más complejas. Por ejemplo, hay una aventura de texto en Google. A ver. Tú puedes jugar una aventura de texto en Google. A ver, ¿cómo? Son unas instrucciones más o menos complicadas y que es difícil de dar como... En formato podcast. Claro, en formato podcast es súper complicado. Entonces, si es que todavía funciona, podríamos a lo mejor dejar las instrucciones en las redes sociales. Hacer una pequeña instrucción como para dejarlo en Instagram, qué sé yo. Me parece buena idea, hagamos eso. Ya. Pero por ejemplo, que hay como diferentes tipos de... Hay diferentes tipos de easter egg y distintos como niveles de easter egg. Por ejemplo, hay easter egg que son easter egg musicales. Hay una canción, Totaka Song, que es un easter egg que está escondido en hartos videojuegos de Nintendo. Está, por ejemplo, en Link Awakeness de la leyenda de Zelda, está en Luigi's Mansion, está en Mario Paint, está en el Mario Land 2, en Yoshi's Story, en el Mario Kart. Es una cancioncita, es una tonada muy, muy, muy famosa, digamos. ¿La misma canción? Sí, mira, es esta canción. Escucha, mira.
esa canción está escondida en todos esos lados. Pero esa es difícil de encontrar. Claro, es más o menos difícil de encontrar. Dependiendo del juego, es donde está escondida. Pero siempre en general las cosas están escondidas dentro del juego. Y en todos los juegos donde trabaja como director de sonido Kazumi Totaka, que es el que creó esta canción, está esa canción. Y hasta el día de hoy hay 3 juegos en donde él participó como director de sonido que todavía no se puede encontrar dónde está la canción. Y andan todos vueltos locos buscándola, ¿sí? Y están todos seguros que está, pero nadie la ha encontrado todavía. Qué difícil que eso no se sepa. Porque, no sé, tanta gente involucrada en la creación de un videojuego, alguien tiene que decirlo, digo yo. Hay hartas cosas que son así. Estas 3 canciones que te decía son Wii Music, Wii Sport y Web Race 64. Que es un juego pésimo, pero se supone que está ahí. Eso está interesante. Hay, yo creo que ciertos easter eggs, como dices tú, como que le dan un mito al tema también, pues, al juego, o a la persona, o a la saga de juegos. De hecho, como que, pensando en voz alta, digamos, hay como 3 tipos de easter egg para mí, relativo a su interacción con el juego. Porque, por ejemplo, hay ciertos easter eggs, y aquí corrígeme si me estoy equivocando, pero hay ciertos easter eggs que están como, que son parte del juego. Me acuerdo de haber leído uno que en The Last of Us, por ejemplo, ¿Ya? En algún momento tú tienes a la protagonista frente a un espejo, buscas el easter egg haciendo algún comando, no me acuerdo cómo era, y ella empieza a hacerle ¿Ya? como caras al espejo, ¿me entendí? Empieza como a hacerle muecas, caras Claro. chistosas al espejo. Y eso es como una sorpresa que está dentro del mundo del juego, o sea, no te saca de la trama, ni del juego, ni nada. Pero hay otros que te sacan completamente, como yo me acuerdo en el, no sé, o en el Diablo, o en el Age of Empires, que, no sé si te acuerdas, en el Age of Empires, que aparecía un auto que Sí, atropellaba a la gente. Y en un momento tiran vacas. Hay otro easter egg que tiran en el Age of Empires donde se tiran vacas. En las catapultas, en vez de tirar piedras, tiran vacas. Por ejemplo. Entonces eso es algo que te saca, o sea, te saca del juego. O sea, el Age of Empires es un juego de estrategia medieval que aparece un auto de carrera moderno. Entonces como que es una sorpresa que te rompe como el esquema. Entonces, como hay uno que es como de los más completos que he visto yo, que es en el Día del Tentáculo, que es una aventura gráfica. Adentro del Día del Tentáculo hay un computador. Y en ese computador tú puedes, buscando entre los archivos que hay un archivo que te permite ejecutar el juego Maniac Mansion, que es un juego anterior de la misma LucasArts, que también es una aventura gráfica. Y puedes jugar Maniac Mansion completo adentro del Día del Tentáculo. Está entero. ¿What? ¿Un juego dentro de un juego? Entero. El juego completo adentro de ese juego. Un Gameception. Gameception. Sí, es que, sí, yo creo que una de las gracias que yo le encuentro a los easter eggs en particular, fuera de que cuesta encontrarlo, es que muchas veces como que te sacan te expanden quizá a ver incluso el mundo. Por ejemplo, Sí. me acuerdo que también en algún momento leí que en un juego de Spider-Man tú podías ir a un negocio, a un local creo que era donde tú empeñas cosas, y tú ¿Ya? podías ver atrás cómo estaba la caja de la guitarra del Guitar Hero, que era un juego, o sea, en el juego de Spider-Man tú podías ver que existía el juego Guitar Hero, no me acuerdo de qué empresa es, pero eso como ahí. que te hace... La guitarra estaba ahí, empeñada. entonces, exacto, te hace pensar como que, o de repente, no sé, pues está ahí en Spider-Man y te encontrarías atrás con la foto de, no sé, de Capitán Marvel. O de algo que no tiene relación con Spider-Man, puede ser alguna película o algo así, que tú dices, oye, pero están dentro del mismo mundo, ¿cachai? En un Donkey Kong, por ejemplo, en el Tropical Freeze, aparece la nave de Samus. Así, dentro de los fondos que hay atrás, aparece la nave Samus? de... ¿Cómo que no? El de Metroid, el de Metroid. Sí, la de Metroid. La de Metroid, que es como un robot así. Es una casa recompensas y tiene un traje, ¿cómo se llama? Que es muy bacán, que tú dentro del juego vais buscando cosas y se los vais colocando. Es como un traje robótico. Pero en Donkey Kong se puede ver de fondo, así en lontananza, digamos, en la nave de Samus que está ahí estacionada. Bueno, eso lo encuentro genial, porque eso quiere decir que como que como que no te dicen que en ese caso Samus es parte de Donkey Kong, que están como en el mismo mundo, no te lo dicen, o te lo dicen como implícitamente. Y eso como que uno se le pasa. Le hace como el guiño. Exacto. Eso lo encuentro Sí, hay muy, un montón muy de, genial. hay un montón de cosas así. Hay un montón de cosas. Y hay otros easter eggs que, por ejemplo, los han borrado. Por ejemplo, en el Tekken 3,
Había un easter egg. El Tekken 3 es un arcade de pelea en donde hay distintas personas que pelean. Y uno de los personajes es un oso. ¿Te acordáis? Sí, o sea, es como una persona con un cara de oso. O medio oso, medio persona, ¿no? No sé. No, creo que en esa época era oso nomás. Después se convierte en medio oso, medio persona. Pero en esa época era como un oso entero. Bueno, resulta que este se supone que usaba como arma un salmón. ¿Ya? Ya, ok. Y resulta que... borraron. espérate, un salmón. Y resulta que el salmón, tú podías ir haciendo una combinación de teclas, tú podías jugar con el salmón como personaje jugable. Eso está muy bueno. Pero lo borraron. Sí, el problema es que el salmón no tenía ningún poder. Entonces tú apretabas botones y el salmón como que saltaba en el suelo. Saltaba. Lo único que hacía. Era una distracción solamente. Como pescado muerto, así. Claro, no hacía nada más. Entonces era el personaje easter egg más malo de la galaxia. Y cuando lo mandaron, lo llevaron a un lugar como para que lo probaran. La gente dijo, oye, esta cuestión es pésima, devuélveme la plata, como ya estás jugando con un pescado que ni se mueve, ¿no? ¿Qué onda? Y así que los tipos agarraron y lo eliminaron del juego, porque era muy fome el easter egg. Pero era un feature más, algo extra. Pero está interesante. Eso, y me recuerdo también al del Mortal Kombat. Había un Mortal Kombat donde aparecía Cyrax y Sector, que eran unos robots que peleaban. Mortal Kombat era un juego de pelea, ¿cierto? Sí, sí. Y había uno de ellos que había como un robot escondido que se llamaba Noob Saibot. Noob con B larga, Saibot, que tiene nombre como robot, pues bueno. Resulta que este robot, los creadores de ese, o parte de los developers de ese Mortal Kombat, eran dos personas que se llaman, uno se llama Ed Boon, B-O-O-N, y el otro se llama John Tobias. Y ellos agarraron sus apellidos, los dieron vuelta, y en vez de ser Boon Tobias, era Noob Saibot. Y ellos salían, ellos hicieron su personaje y lo pusieron a jugar. Y Noob Saibot perduró por hartos Mortal Kombat, Mario, más. Se convirtió en un personaje de verdad. Entonces, como que saltó de la realidad hacia el juego, y eso como que te expande el juego en sí. Yo lo encuentro genial. Sí. Como medida como de marketing, como le da como un saborcito al juego extra, que traspasa la pantalla. Ah, mira, yo sé una historia de un easter egg que es muy simpática, la del Fallout 4. A mí me encanta el Fallout 4. ¿Te encanta el Fallout 4? Sí, lo encuentro muy bacán el juego. Cuando salió el Fallout 4, 3 o 4 meses después, le hicieron una entrevista al director del juego. Y el director del juego dijo, como que le preguntaron qué cosa él estaba con muchas ganas de decir, pero que los jugadores todavía no habían encontrado. Y dijo, pucha, tengo muchas ganas, pero no lo voy a decir. Es algo que está escondido en un terminal adentro del juego. Y todavía no lo han encontrado, pero es muy bacán y es muy, muy fuerte y no sé qué. Como que le puso promoción. Y obviamente que salieron todos a buscar esa cuestión que estaba escondida en el Fallout 4. Así como bestia, y andaban buscando y buscaron terminales. Y pasó la onda, porque también es como por ondas esta cuestión. Y años después, claro, alguien va y pregunta, oye, ¿te acordáis cuando este tipo dijo que no sé qué? ¿Encontraron esa cuestión ya o no? Sí, ya la encontraron, se puede ver en Reddit y en la comunidad y qué sé yo. Ah, ya, pues, ¿y qué era? No te vamos a decir. Y resulta que se encontró el easter egg. Está confirmado que el easter egg lo encontraron, pero no dijeron qué cosa era, entonces no tienen idea. ¿Cuál es todavía no? O sea, lo encontraron, pero no es público. No, sí lo encontraron. No. Y lo encontraron, está en Reddit. La comunidad lo ha discutido, han hablado del tema, pero no saben qué cosa es. Porque encontraron después de esa, cuando todo el mundo se puso a buscarlo como loco, encontraron muchas cosas escondidas dentro del juego, porque faltaban muchas cosas por descubrir. Y nunca se supo cuál de todas esas cosas que estaban escondidas era lo que este tipo estaba haciendo la referencia. Porque jamás dijeron. ya está bueno, está bueno. O sea, hay hartas teorías y todo, pero no han dicho qué cosa era. Dijeron, sí, lo encontraron. ¿Qué cosa era? Pucha, no sé. Ahí ve tú. Está bueno, es que yo creo que en juegos como el tipo Fallout, que es un mundo abierto, o tipo GTA, Grand Theft Auto, que son mundos abiertos, tú puedes meter easter eggs por todas partes. O sea, puedo aparecer yo caminando y dando vueltas por la calle. Entonces te da mucha creatividad con respecto a eso. Muchas sorpresas que considerar. Sí. A mí en lo particular, los easter eggs que más me gustan son esos easter eggs que se quedan ahí como de casualidad. Por ejemplo, el del código Konami. ¿Cachai el código Konami? No. ¿No sabes lo que es el código Konami? No. Es un
Es una combinación de botones que Konami, aparece. perdón, Konami Konami. es una desarrolladora japonesa de juegos de video, ¿cierto? Sí, una desarrolladora japonesa de juegos de video y una desarrolladora muy muy grande. Y resulta que cuando tú quieres hacer trampa o cuando tú estás en un juego de Konami, lo primero que tienes que tratar de ver es tratar de hacer el código Konami, que es una combinación de teclas con el joystick, que es, creo que es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA. No es que yo me lo sepa de memoria. Ok. No, pero Bueno, a ver cómo era. Repítelo, repítelo a ver si te lo sabes. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA. Ok, perfecto. Sí, Ya lo anoté. muchos años de hacerlo. Muchos años de hacerlo. Bueno, resulta que cuando tú estás en un juego de Konami y haces eso, en general como que o te da más vidas o te da poderes o no sé. Resulta que la primera vez que apareció ese código es en un juego que se llama Gladius, que es un juego que desarrolló Konami, pero para la Nintendo, para la NES. Ya. Y resulta que el desarrollador del juego, los que estaban desarrollando, encontraban que el juego era muy difícil. Entonces le pusieron este código Konami, que es una cuestión rara, que dijeron ya, filo, nadie la va a encontrar. Y la pusieron para darse más vidas, para poder seguir, ¿cachai? Y obviamente, Ya, ok. como lo compró mucha gente ese juego, que fue más o menos bueno, la gente encontró la combinación de teclas y se daba más vida para jugarlo, porque el juego era terriblemente peludo. Entonces, Todo el mundo pudo como terminarlo. que se les quedó ahí, ¿cachai? Se les quedó ahí, no lo sacaron. Pero ese está. Ah, ya te entendí. O sea, ellos se lo daban a ellos mismos para probar el juego. Claro, los desarrolladores para probar el juego tenían puesto ese código. Y resulta que ese código, como estaban desarrollando, no se dieron cuenta y se les quedó. Ah, Y resulta que de ahí en adelante ese código se hizo muy famoso y aparece en los juegos más importantes de Konami, porque es como su insignia ahora. Entonces, cuando tú quieres hacer como trampa o quieres que aparezca un easter egg en un código de Konami, aparece. Lo único que me da lata es que hay algunas páginas en donde tú haces el código Konami y aparece una cosa rara, un easter egg. Ponte tú, en algún momento, en la página web de la revista Vogue, ¿ya? Si tú hacías el código Konami, una de las fotos así como de fashion se convertía en un dinosaurio. En un dinosaurio con un gorrito. pero ¿y por qué en Vogue? O sea, ¿era como ¿era como un hackeo? ¿O los de Vogue? No, estaba los que desarrollaron la página de Vogue Inglaterra, creo que era, hacían que en el momento en que alguien si ponía el código Konami, aparecía este dinosaurio, ¿cachai? Sí, se convirtió en un icono. Sí, y la gente está muy enojada con Konami porque tú te metes a la página de Konami, colocas el Konami Code y no pasa nada. No pasa nada, debería pasar algo. ¿Cómo no pasa nada? O sea, pero entonces todos los juegos que yo me meta ahora de ahora en adelante de Konami voy a saber que hago trampa con ese código. O que algo pasa. No necesariamente, porque a veces pasa en un determinado lugar. En un determinado lugar hace el código Konami y pasa algo. Ya. O hay algunos juegos que no lo tienen, obviamente, porque la cuestión es como sorpresa, ¿cachai? Pero ese código, si estás jugando un juego de Konami y encuentras que es muy difícil, lo primero que tienes que hacer es probar ese código. Está bueno. Eso es algo que... Un easter egg que trasciende los juegos y se transversaliza. Llega a todas partes ahora. Oye, claro. Y de hecho, una de las cosas, saltando un poco a lo que hablabas de Ready Player One, yo no me leí el libro, pero vi la película, al menos. Esa película se trata de que ellos van a buscar easter eggs, ¿no? Es como un mundo distópico donde el objetivo principal es buscar easter eggs que están dentro de un videojuego. Claro. Están adentro de un videojuego y están buscando como un easter egg, que es como una aventura easter egg, entre comillas, porque es una aventura oculta, no una aventura pública que tú podáis tomar en el juego, sino que tienes que cumplir una serie de condiciones que son como condiciones de borde y es como un quest oculto. Entonces sí, se podría denominar easter egg. Por lo menos en la película parecía que era como tienen que ir a buscar el easter egg. Y a mí Claro. Y ahí yo entendí, yo dije, claro, ya no es, o sea, el easter egg fue tan importante y tan ícono ya que se convirtió en el eje central de un libro y de una película. Ya Claro. no eran como que encuentren easter egg, sino que ahora el easter egg es el tema principal, el argumento de ese libro. Eso como trasciende algo, es como los memes, no sé. Sí, en el mismo Fallout, por ejemplo, uno de los easter eggs es que se hace referencia a una locación, a la locación 76, creo, no sé. Y de ahí para adelante después aparece el juego Fallout 76.
dentro de Fallout 4 aparece una referencia como el Distrito 76 o no sé, el lugar 76. Y eso hace referencia al videojuego que viene después, que es Fallout 76. Ah, no tenía idea de eso. Está bueno. O sea, hay otra cosa que descubrí en mi investigación, en mi super investigación de Easter eggs, que habían ciertas preocupaciones de seguridad. Y lo encontré interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, como decías tú al inicio, no es solo los Easter eggs, no están solo en los videojuegos o las películas, sino que están en los softwares. No tiene que ser un videojuego, sí. Puede ser un software. Correcto. En este caso, hay Easter eggs que están escondidos en programas como de Windows o de Microsoft, digamos. No sabrían cuáles, no sabría decirte en cuáles, ni mucho menos, pero hay Easter eggs que están escondidos en software. Entonces, se levantaban como alarmas porque obviamente hay gente que tiene que probarlos. Los softwares. O sea, si yo estoy desarrollando, por ejemplo, un software para ti, tú tienes que ser capaz de probarlo y asegurarte de que la seguridad está completa. O sea, cuando tú pruebas, no sé, temas de seguridad, que nadie lo hackee, digamos, ¿ya? O que nadie se robe tu información. Claro. Pero si yo deliberadamente te estoy escondiendo algo a propósito para que tú lo encuentres después, pero que te cueste, entonces el que lo prueba puede que no lo encuentre, obviamente, no va a ser capaz de encontrarlo. Porque no sabe que existe. No está documentado. Exacto, no está documentado. Entonces tú a mí me desarrollas un juego, puede ser un software, me lo pasas, yo lo pruebo, no encontré el easter egg y al final resulta que uno lo puede hackear a través de ese easter egg o ocupándolo, no sé. Entonces como que había gente que estaba en contra de los easter eggs en general, o en software al menos, porque podían producir brechas de seguridad importantes. Es código que está ahí para que ejecute ciertas acciones, pero está escondido de todo el mundo. Entonces tú no logras saber si es que de verdad está ahí o no. No sé. Puede ser un virus también, ¿no? No puede ser un virus. Un easter egg. ¿Sí? Es un easter egg. No, virus. Claro. Entonces es un buen punto, porque es algo un código que se esconde deliberadamente, a propósito, para que nadie lo encuentre. Entonces puede ser peligroso. Claro. Bueno, y hay easter eggs que no se encuentran en años de años. Por ejemplo, hay un easter egg que es para el port de Donkey Kong a la Atari 400, que se demoraron 26 años en encontrarlo. 26, eso es lo que yo le 26 años en encontrarlo. 26 años. Eso se convierte en un mito ya. Claro. Yo encuentro muy difícil. Yo encuentro muy difícil que tanto desarrollador de los juegos se queden callados. Así como nadie se tienta en decir el secreto. Durante 26 a lo mejor años. Lo dicen, pero puede que no sea tan importante. Porque, ponte tú, no sé, Donkey Kong, el port de Donkey Kong para Atari, justo es una consola, la Atari 400 no es una consola que sea muy, muy extendida, ¿cachai? Estaba como ya medio en declive, ¿cachai? No es la 2600, que es como la más famosa de todo, la que tuvo la mayor cantidad de años de vida, ¿cachai? Entonces, puede que no se haya extendido mucho, puede que no lo hayan jugado tanto, y después de un rato ya se te olvida. Claro, quizás los desarrolladores lo dijeron a propósito y nadie lo buscó. Claro. Hasta el aburrido que se metió 25 años después a jugar esa cuestión y lo encontró. A jugar. Pues, bueno, pero justo para este juego, el del Donkey Kong, es como dices tú. 26 años después, el desarrollador del videojuego dijo que estaba ahí. Dijo ya, claro, irse a la tumba. Sí, como que ya no lo pillaron, ya. Sí, ya nadie lo juega hace 20 años, ya que se toca decirlo. No me queda otra más que decir. Sí, está bueno. Te tiro otro así, un easter egg ahí. En el Fallout New Vegas, ¿ya? Tú puedes encontrar dentro de un refrigerador, es un refrigerador, el esqueleto de Indiana Jones. Está el esqueleto, yo nunca lo he visto, estoy viendo la foto nomás dentro de mi investigación, pero está el látigo, el cinturón, el esqueleto y el gorro. Está ahí, Indiana Jones, dentro de eso. Eso quiere decir que Indiana Jones andaba por ahí por Las Vegas cuando hubo el desastre nuclear. Claro. Pequeños easter eggs, pequeños huevitos. Pequeños easter eggs. Bueno, pero está lleno. Está lleno por todos lados. Los easter eggs no están solamente en los juegos, están en los distintos software, están en las páginas web, como te decía yo. Está en esta página de Vogue, que le ponían el código a Konami. En lugares que no te imaginas, puede haber un easter egg escondido. Deberíamos dejar un easter egg en este capítulo. ¿Tú crees? No sé cómo hacerlo, pero este capítulo, esta serie tiene algunos easter eggs. No sé si lo han encontrado. ¿Esta serie? Sí. ¿Tú dices este spin-off? ¿Historia de los videojuegos? Sí, tiene easter eggs. Si ustedes escuchan todo el capítulo de la historia de los videojuegos,
van a encontrar easter eggs. Tienes que escucharlo completo. Ya, te entendí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Por favor, llegan a... Esto deberíamos haberlo dicho al inicio. Todos los capítulos de historia... tiene que ser secreto, para que lo encuentren de veras, mejor. Y después lo van encontrando, sí. No lo voy a decir, pero tenéis razón, pues de hecho tú me lo ponís textualmente. Sí. Está bueno, sí. Está bueno, sí. Busquen los easter eggs, tan entretenido. Sí. Oye, tengo un pequeño dato, otro más dentro de mi investigación. ¿Ya? Hay una página que encontré así curioseando por internet, buscando easter eggs, que se llama The Easter Egg Archive. El archivo se dirá de los easter eggs. Sí. Y que está bueno. La página... ¿la cachai? No era sorpresa para ti. Sí, la conozco. Me imagino. Ya. La página es eeggs.com. Pero dejemos la página en la descripción mejor. Sí, por supuesto. Solo para decir que ahí encuentran easter eggs de películas, de software, de música, de shows, de libros, bla, bla, bla. Ahí tiene un montón de easter eggs. Está lleno. Sí, pero bueno, en este capítulo nos concentramos en el primer easter egg y en el easter egg más importante para los videojuegos, que es el easter egg que tú mencionaste de Adventure. Que cambió la historia. Ahora acabo de aprender que cambió la historia de cómo se ven los videojuegos. Como la historia de cómo se desarrollan los videojuegos. Gracias a él se genera el valor suficiente como para crear una empresa nueva y no que la misma creadora de la consola, que en este caso era Atari, que en ese momento era la única que creaba videojuegos para su consola, se crea esta otra empresa que es Activision para desarrollar videojuegos para la consola Atari. Entonces es muy importante. Gracias a esto se le da el último empujón a esos desarrolladores de Atari para poder formar Activision. Está buena. Una curiosidad que cambió la historia. Sí. Son las mejores. Good. Así que eso, muy interesante. Qué rico conversar contigo, Héctor. Sí, rico conversar. Qué lata contigo. Que no esté Juan Lalo. Porque está firmando autógrafo. ¿Qué vamos a hacer? Es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Primero tiene que bajar del Olimpo hasta donde estamos los mortales. Claro. Y de ahí nosotros vamos a poder tener acceso a él. Espero que sea pronto. De hecho, espero que sea pronto también la vuelta de los capítulos canon también, donde ya está todo el equipo junto de nuevo. Espero que baje la carga ahí de los famosos. Estamos esperando que vuelva Juan Lalo. Exacto, sí. Claro. Estamos perdidos sin él. Parte de este capítulo, de esta serie, se ha convertido en un bullying a Juan Lalo. Pero un bullying sí, en buena onda. Un bullying sano. Pero solo porque lo queremos mucho y porque estamos muy envidiosos de que ande filmando por todas partes. Eso es lo que pasa. Cierto. Más encima, en tiempos de pandemia. Oye, gracias por invitarme. Gracias por... no, de hecho, de nada por autoinvitarme. Claro, de nada por autoinvitarte. Por aparecer. Por aparecer de repente. Bueno, qué bueno que apareciste, porque grabar solo, terrible fue. ¿Qué crees que te... Bueno, espero haber sido un aporte con mi super investigación. Yo sé que muchos de esos datos tú ya te lo sabías, pero es lo que puedo aportar desde este rincón del mundo. Pero lo importante es que todos vamos aprendiendo cada vez un poquito más de la historia de los videojuegos. Sí, yo insisto que es de lo que más he aprendido haciendo este podcast, esta serie de hartos podcasts. Claro. Gracias por la invitación y por la buena conversa, Seba. Ya, y yo creo que nos vamos a seguir hablando, porque a Juan Lalo le falta un rato todavía. Yo voy a seguir interrumpiendo las transmisiones. Yo hice mi propio easter egg. Fue una sorpresa. Hiciste tu propio easter egg. Apareciste de sorpresa. Aparecí de un huevito, como los Kinder sorpresa. Yo soy mi propio easter egg. Gracias por la conversa y sí, apareceré cuando tú menos lo esperes en otro capítulo. Me parece muy bien. Chao, Héctor, nos vemos. Cuídate harto. Un abrazo. Cuídese. Chao. Chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @quiero-ser-nerd-podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían. Y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. Me acordé de una cuestión nada que ver. ¿Tú cachai que Leo Rey, el cantante, juega Mortal Kombat? ¿Quién? Leo Rey, el cantante Leo Rey, juega Mortal Kombat. Ya.
No, no tenía idea. Y es bueno, parece que es como campeón y ha ganado unos campeonatos como invicto. Es así, Ah, terrible bueno va a jugar. no tenía idea. Sí, sí. Y resulta que como que su nickname es Kung Leo. Ese es su nickname. Y hicieron, acá en Chile, hicieron como un mod del Mortal Kombat. Y a uno de los personajes, a Kung Lao, le pusieron la cara de Kung Leo, de Leonardo, ¿cómo se llama? De Leo Rey. De Leo Y le Rey. pusieron, sí, y le pusieron Kung Leo y puede ser, y es un personaje jugable. Obviamente no es un easter egg porque es un mod, es una cosa así aparte que hicieron. Pero me acordé y es muy chistoso jugar con Leo Rey y en Mortal Kombat. Que en vez de Kung Lao. Está muy bueno. Kung Leo. Oye, buen nombre se puso el weón, ¿no? Kung Leo. Pero sí, súper bien. Te calza justo. Vamos a bailar Mortal Cumbia hasta que amanezca, quiero gozar. Vamos a bailar Mortal Cumbia hasta que amanezca, quiero gozar. Bailar. Ya chicos, llegué, perdón la demora, me atrasé. ¿Siguen grabando o no? ¿Están ahí? ¿Aló? Sebastián, Héctor, soy Juan Eduardo. Ya llegué para grabar. ¿Aló? Oh, se fueron.